Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Es una bendición tenerles aquí esta noche. Vamos a empezar esta noche con la lección 3. El título de esta lección es Pedro testifica de Jesús. Entonces, en la historia veremos de cómo Pedro testifica de Jesús en Hechos 2, cuando predicó la ley y el evangelio en el día de Pentecostés. También veremos cómo la respuesta de fe de muchas personas por obra del Espíritu Santo llevó a la formación de la primera iglesia cristiana. Entonces, es aquí donde empezamos. Am, Antes de empezar, tengo un estudiante preguntando sobre el curso. Entonces, voy a enviar el enlace directamente a esta persona y después podemos empezar. Lo siento por la demora. Un momento, casi estamos ahí. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí podemos empezar. Dos más están entrando. Excelente. Y estamos listos para empezar la lección esta noche. Sí, lo siento por la demora, pero sí, ahora sí. Entonces empezamos con una oración. Oremos. Amado Espíritu Santo, te pido que me enseñas más cada día sobre el Salvador Jesús, que me ayudes a vivir una vida nueva, una vida de fe y de obediencia a Dios, que me perdones cuando no lo hago y me hagas volver al camino recto. Amén. Ok, muy bien. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Esta noche tenemos tres objetivos de esta clase. El primer es el estudio bíblico usando el método de las 4C. Después, continuamos con la ley y el evangelio, encontrando ejemplos específicos de ley y evangelio en la predicación de Pedro. Y la última parte es explicar la frase: la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido. Vamos a hablar un poco de esta frase. Es una frase um, es la tercera pregunta del proyecto final. Y vamos a empezar con el estudio de usando las 4C. Entonces, estamos en Hechos 2. Y para introducir la historia, el captar de esta noche es una lluvia de ideas. ¿Qué es un detalle que recuerdas del apóstol Pedro? Entonces, podemos compartir. Ustedes pueden levantar la mano para compartir en voz alta o también pueden compartir algún comentario en el chat sobre Pedro. ¿Qué es un detalle que recuerdas del apóstol Pedro? Nilton, adelante. Sí, buenas noches. Bueno, un detalle un par de detalles que yo recuerdo de Pedro fue que negó al Señor Jesucristo 3 veces antes de que cantara el gallo. Eh, Después
Pedro predica sobre Jesús en el día de Pentecostés, donde se convirtieron alrededor de 3.000 personas. eh, y también que su nombre original era Simón, y Ujú. Jesús le colocó Pedro la roca, y es más o menos lo que me acuerdo yo. Excelente, Newton. Muy bien, sí. Nombre original era Simón. Y sí, en griego, hombre piedra, Petros, Pedro. Sí, excelente. Am, ¿Qué más? Alfonso. Damos la palabra a Alfonso. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Pues digamos que los detalles que más recuerdo de Pedro es el cambio que él tuvo de negar a Jesús a predicar y por medio de esta prédica el Espíritu Santo hace que más de 3.000 personas conozcan del Evangelio. Y algo que también siempre me ha llamado la atención del apóstol Pedro es que es la única persona, aparte de Jesús, que caminó sobre el agua. Es cierto que se hundió, pero en la Biblia dice que él caminó sobre el agua. Eso es, y el otro detalle que recuerdo mucho de él es que es uno de los apóstoles que estuvo presente en la transfiguración de Jesús. Ujú. Sí, excelente. Gracias, Alfonso. Fue parte de este círculo interior de Jesús junto con Santiago y Juan. Ujú. Muy bien. Rigoberto, adelante. Dios lo bendiga, pastor. Dios les bendiga a todos mis hermanos que están en línea. Lo que yo ahí capto acerca del apóstol Pedro, que él, o sea, el nombre de él es Simón. Jesucristo le llamó por el nombre de Pedro o Piedra. Era de oriundo de Bethsaida, tenía esposa, o sea, era casado. Vimos que él era pescador, llamado a ser apóstol. Jesucristo lo llamó. Vemos ahí que Pedro caminó sobre las aguas por un tiempo, y aunque dudó, comenzó a hundirse. Vemos que Pedro es el que hace la gran confesión cuando Jesucristo lo dice. ¿Qué dice la gente de mí? Entonces dijeron unos Elías, otros cuál es el profeta, y le pregunta Jesús a Pedro, ¿y tú qué dices? Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o el Hijo de Dios. Entonces vemos que el apóstol Pedro pues era antes de la conversión, antes de Pentecostés. Vemos que Pedro era una persona impulsiva, pues un poco enojado. Vemos que cuando le vienen a agarrarlo a nuestro Señor Jesucristo, a reprenderlo, vemos que él viene y le corta la oreja a Malco. Pero vemos también que él, el apóstol Pedro, vemos como el que le niega a nuestro Señor Jesucristo por 3 ocasiones. Vemos también que él resucitó a Dorcas. Vemos que él antes del Pentecostés, él tenía miedo, estaba miedoso, estábamos encerrados en un cuarto. Entonces vemos que después el apóstol Pedro, pero después de ya de la que ya el apóstol Pedro recibe después de Pentecostés, vemos que es un cambio rotundo, un cambio total en el apóstol Pedro. Vemos cómo él predica en la primera predicación, las 3.000 almas que gana, y él estuvo dispuesto hasta morir o entregar su vida por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Rigoberto, gracias. Excelente, sí. Muchos detalles para compartir. Veo algunos comentarios en el chat también, muchos hablando de este cambio en Pedro. Am, sí, otras cosas, sí, la situación am, con el soldado, cortó una oreja.
a un soldado. Muy bien, comentando en el chat. Isaías, adelante. Está nulo el micrófono, Isaías. Sí, pastor, buenas noches, ¿me escuchan? Dios les bendiga. Sí, buenas noches. Buenas noches, pastor. Sí, yo quería también aportar algo en cuanto a esto, es que de lo que yo conozco de Pedro, es que Pedro, antes de ser lleno del poder del Espíritu Santo, antes del día de Pentecostés, o sea, yo conozco de que Pedro era una persona muy agresiva, o sea, no tenía un conocimiento total de acuerdo al llamado que Dios le había hecho a él. No entendía el propósito de nuestro Señor Jesucristo para con su vida. Pero cuando ya él, un ejemplo, ya en el día de Pentecostés, cuando ya él es lleno de la presencia del Señor y él empieza a predicar, ahí es donde ya se nota que él ha tenido un cambio y que Dios lo ha llamado y ha tenido un propósito con su vida cuando ya él empieza en el ministerio. Entonces, eso es lo que yo también alcanzo a ver de Pedro, de que esa partecita, pastor. Espero que me hayan Ujú. entendido. Eso es, pastor. Isaías, gracias. Sí, los discípulos, cuando Jesús ascendió al cielo, todavía estaban confundidos del reino de Dios que es y um, esta obra de Jesús. Pero ahora sí, en este capítulo, Pedro está predicando. Sí, es un testigo de Jesús compartiendo de su vida y todo. Excelente. Gracias por sus comentarios. Es una buena manera de empezar esta noche con um, con un captar. Entonces, sí, muchos de ustedes hablaron de este cambio en Pedro, lo que fue antes y que ahora podemos ver en el capítulo 2. Y esta noche vamos a enfocarnos con este estudio en la predicación de Pedro en Hechos 2. Ahora vamos a contar esta historia. Hechos 2, 22 a 47. Empezamos con la historia entonces. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprehendieron y lo mataron por medio de los hombres inicuos, crucificándolo. Pero Jesús lo levantó, librándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. De él, dice David, siempre vea al Señor ante mí. Él está a mi derecha y nada me perturbará. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo, que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades, ni su cuerpo se corrompería.
Entonces, continuamos. Pues a este Jesús, Dios lo resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos, y como él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre, la promesa del Espíritu Santo, y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero sí dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón, y les dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse, bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía: pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esta es la palabra de Dios. Entonces, ahora continuamos con las preguntas de considerar. Recuerden que estas preguntas son preguntas de comprensión, y, pero estas preguntas no son el enfoque del curso. Uno de los enfoques es Ley y Evangelio, donde encontramos estas preguntas en las preguntas de aplicación, de consolidar. Entonces, vamos a pasar un poco más rápidamente por estas preguntas para enfocarnos más en consolidar y también en las últimas partes de la lección, hablando de Pedro y su predicación, y también la pregunta del proyecto final. Pero empezamos aquí con los personajes de esta historia. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Adelante, Miguel. Bueno, yo veo los varones israelitas, Jesús de Nazaret, Dios, David, Pedro, Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, las 3,000 personas, los apóstoles, los consejeros. Ujú. Eso es lo que yo más o menos, capaz que me falta alguno, pero No, excelente, sí, excelente. Estos son los personajes en la historia. No están presentes físicamente, pero Pedro habla de Dios y Jesús, de David y Jesús. Sí, pero excelente, Miguel. Gracias. gracias.
por esa respuesta. Continuamos con los objetos, entonces. ¿Cuáles son los objetos? Por lo menos algunos de los objetos, especialmente con las citas bíblicas. Pedro comparta muchos objetos, pero ¿cuáles son algunos de los más importantes, por lo menos? Nilton. Sí, yo encontré el templo, la sepultura, el cielo, el pan, la sangre. Ok. Sí, muy bien. Sí, pensando en la última parte de la lectura, están en el templo, están en casas, están compartiendo pan. Excelente. Muy bien. Entonces sí, hay otros que podríamos compartir, pero sí, algunos de los principales por lo menos hemos compartido. Entonces, continuamos con dónde ocurrió la historia. ¿Dónde ocurrió esta historia? Pastor, Sí, le puedo aportar. Isaías, adelante. Pastor, lo que yo tengo entendido es que esta historia aconteció en Jerusalén, todavía en Jerusalén. Sí, quedamos en Jerusalén. Sí, Sí, por supuesto, en el templo, en las casas, en los calles. Sí, estamos correcto. en Jerusalén. Sí, señor. Muy bien. Listo, pastor. Bueno, Ok, ¿y cuándo? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Miguel. Eh, yo calculo, ¿no? 50 días fueron del Pentecostés y 2 o 3 días más, 51 días, 52 Sí, para mí. sí, estamos todavía en este día de Pentecostés, entonces 50 días después de la Pascua. am, sí, entonces estamos ahí en Jerusalén con toda la gente celebrando esta Sí. am, festividad de Pentecostés. Edgardo, Pastor, creería que 10 días después de Pentecostés. creo que estamos todavía en el día de Pentecostés, ¿cierto? Perdón, sí. Perdón, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 10 días después de um, De la la ascensión de Cristo, sí, ascensión sí. de Jesús, sí. Um, pero sí, este capítulo, esta historia de esta noche es una continuación de um, las lenguas de fuego y el Espíritu Santo llegando a los discípulos, sí. Jesús Hernández, adelante. Yo diría que habríamos que meterle un poquito más la lupa a los días, porque si le llamaban también las fiestas de la semana, entonces habían 7 semanas después de la Pascua, eran 49 días, y el número 50 era el primer día de la semana, el día domingo, y estaban celebrando las fiestas de la primicia, y se estaba dando la fiesta de la primicia. Y ahí habría que contar un poquito más los días para llegar, que son 50 exactos, 50 días exactos. Dice, ahora dicen que el aposento alto donde estaba, porque el aposento alto no cabía tanta gente, 3,000 personas más los discípulos, que eran como 120, estaban en Jerusalén, pero ¿en qué parte? ¿Qué parte de Jerusalén? Porque acuérdense que el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos y ahí mucha gente que se convirtieron y también estaban recibiendo el poder del Espíritu Santo. Entonces la iglesia recibió ese poder de lo alto, o sea, la promesa, porque para vosotros la promesa para lo que están cerca y los que están lejos, para todo aquello que nuestro Señor llamara. Entonces ahí hay que meter un poquito más la lupa a esa historia ahí. Gracias, Jesús. Gracias por la aportación. Vamos a continuar con la última pregunta de considerar, recordando que
No quiero pasar tanto tiempo con estas preguntas porque el enfoque es en las siguientes preguntas. Pero siempre esta pregunta es buena. Pensando en el problema o los problemas que tenemos en la historia, ¿cuáles son algunos de los problemas que tenemos en esta historia? Rigoberto. Sí, pastor, yo lo vería como problema para los judíos que ellos le entregaron a nuestro Señor Jesucristo, lo aprendieron a nuestro Señor Jesucristo y lo mataron también, como dice la palabra, al dador de la vida. Y Sí, tenían el problema también que tenían ahora que arrepentirse y tenían que bautizarse para el perdón de pecados en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. gracias, Rigoberto. Excelente, sí. Como nación, los judíos habían rechazado a Jesús como Mesías, crucificando al Hijo de Dios. Crucificaron, tenemos en el chat, no creían en la resurrección de Jesús. Buen comentario, Newton. Sí, en este tiempo eran muy pocos creyentes al principio de este día. Muy pocos creyentes. ¿Un comentario más, Miguel? ¿O no? Sí, sí, sí. Mm, los problemas sí, que no creían en Cristo, ellos no, para ellos no era el Mesías. Sí. Ujú, Por eso vino Pedro y sacó ese problema para ellos, que se convirtieron en 3.000, ¿no? Ese día. ujú. Pero esa Sí, sería la solución del problema. sí. Excelente. Pastora, Después, se cumple una profecía también de Zacarías 10:12, cuando dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Y ahí, aunque no se cumplió totalmente, parcialmente se está cumpliendo porque ellos los traspasaron, ellos los clavaron, pero entonces Zacarías dice, en aquel día mirarán a mí al que traspasaron, me preguntarán dónde te hicieron esa herida. Yo le diré en la casa de mi padre. Y entonces lamentarán y llorarán por sí y se convertirán al Señor. Y el derramamiento del Espíritu Santo va a ser futuro y grande para Israel. Gracias, Jesús. Bien. Bien, entonces continuamos con la última pregunta de esta parte de considerar. ¿Se resuelve el problema y cómo? Tenemos un comentario en el chat de Walter. Se resolvió el problema porque dice así que los que recibieron la palabra se bautizaron. Entonces, sí, pensando en muy pocos creyentes en este tiempo, este problema, en este día, ahora tenemos 3,000 más creyentes después de esta predicación de Pedro y la obra del Espíritu Santo. Y también tenemos los judíos. El Espíritu Santo de Dios obra en los corazones de las personas presentes, especialmente los judíos. Cuando Pedro predicó la ley a ellos y ellos se arrepienten y arrepentaron y son bautizados en esta historia. Entonces tenemos esta solución también. Un, Pastor, un comentario, sí, Isaías, adelante. quería aportar algo, pastor. Yo Sí. pienso que el problema aquí se soluciona cuando reciben la unción, el poder del Espíritu Santo, cuando son bautizados. Ya a partir de ese momento ellos empiezan a ser testigos del poder del Espíritu Santo y empiezan a testificar, como el Señor les había enseñado, como les había dicho, empezaron a testificar lo que era en Jerusalén, en Judea, Ujú. en todas estas partes, hasta el resto del mundo, empezó a solucionarse el problema.
antes de ser bautizados por el poder del Espíritu Santo, todavía ellos no habían podido ser testigos, ¿verdad? Entonces ahí veo yo que se solucionó el problema cuando ya ellos son llenos, son bautizados por el poder del Espíritu Santo, que se empezó a cumplir el propósito que el Señor tenía con cada uno de ellos, en que fuesen testigos de su poder, que fuesen testigos de su gloria y que fuesen testigos de su verdad. Así, pastor, entiendo, sí. Sí, y dice que sí, son testigos fieles, están compartiendo lo que han aprendido este día. No recuerdo el versículo donde dice esto, pero sí, son fieles y están compartiendo la palabra con otros. Perfecto. Excelente. Entonces, vamos a continuar con la segunda parte. Otros que están compartiendo en el chat también, gracias por las aportaciones ahí. Excelente. Arrepentimiento. Sí, el problema de nuestro pecado y el plan de salvación se resuelve en la resurrección de Jesús. Excelente. Gracias por estos comentarios en el chat. Consolidar, entonces, con 4 preguntas hablamos de la aplicación a nuestras vidas, a nuestros corazones. Entonces, voy a compartir la respuesta a la primera pregunta aquí. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Por medio de la prédica de Pedro, lo siento, el Espíritu Santo llevó a miles a arrepentirse. Muchos fueron bautizados para el perdón de los pecados y entonces se reunían seguido para adorar, orar y convivir. Esto es lo que pasa en la historia esta noche. Entonces, ¿qué pecado? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Milton? Sí, hermano Luke, yo veo la falta de fe, la incredulidad de la gente al no creer que el Señor Jesucristo era el Mesías. Y sí, es mi aporte, Ujú. lo creo yo. Bien, gracias, Milton. La incredulidad, gracias. Jimmy, buen comentario. Miguel? Sí, no creer, ellos no creían Ujú. que Cristo era el Mesías, ellos pecaban de eso, ¿no? Ahí me parece que está el pecado más grande. Y la de la crucificación, ¿no? Y todo eso, que ese para mí es el pecado. Ujú. Sí, muy bien. Sí, y para conectar esta crucifixión a mi vida, yo también soy responsable de la crucifixión de Jesús, porque Él dio su vida como un sacrificio para los pecados del mundo, incluso los míos. Ujú. Bien, excelente. Estamos pensando en el rechazo de Jesús. Lo mataron, dice el versículo 23. Excelente, la incredulidad de los judíos, falta de fe. Excelente. Gracias por los comentarios. Un comentario más, no hemos oído de Omar. Adelante, Omar. Buenas noches, Dios les bendiga. En el mismo 38 está donde Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que Pedro les estaba hablando que se arrepintieran y que se bautizaran. Entonces, me llama la atención porque
primero hay que arrepentirse de corazón y después hay que bautizarse, ¿verdad? Para perdón de pecados y ahí vamos a recibir el poder del Espíritu Santo. Eso me Gracias, gustó. Omar. Muy bien. Ok. Continuamos con el Evangelio. Entonces, esta pregunta del pecado es la ley. Continuamos con el Evangelio. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios? El amor de Dios hacia mí. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esta pregunta del amor de Dios? ¿Dónde encontramos? ¿En cuáles versículos? ¿En cuáles palabras? 2:38 para mí. 38. ¿Qué dice allá en 38? Sí, cada uno de ustedes en el nombre, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. El perdón es para todos los beneficios del bautismo. Excelente. El amor de Dios. Alfonso. Sí, pastor, en la parte B del versículo 47, en donde dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Excelente. Sí, el Espíritu Santo está obrando en los corazones de la gente. Sí, añadiendo al grupo cada día, a los creyentes cada día. Pastor, Y yo, seréis adelante. pastor, yo también me alcanzo a ver algo, es que nuestro Señor Jesucristo nos ofreció la salvación a todas las naciones del mundo, incluyendo judíos y gentiles, y que no hizo ascensión de personas. O sea, ese amor del Señor fue dado para todo aquel que creyera en Él, ¿verdad? Y nosotros Ujú. somos una persona privilegiada porque tuvimos el privilegio de que Él nos pudo haber llamado y hemos podido atender a ese llamado. Entonces, fue dada la salvación también para nosotros los gentiles. Entonces, yo ahí veo el amor del Señor para con todos los seres humanos que han creído en Él y que Él no hizo ascensión de personas para la salvación de todos. Eso, Sí, pastor. excelente. Versículo 39. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Amén. 38 y Para 39. todos, sí, para todos. Muy bien, buenos comentarios en el chat también. Versículo 33, la promesa del Espíritu Santo. Excelente. La predicación de Pedro es el Evangelio de Jesucristo, el versículo 42. Muy bien, se mantenían firmes en la enseñanza. Ese es el versículo que estaba diciendo. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. Están firmes en la enseñanza de los apóstoles. Esto es el amor de Dios. Sí, obrando en la gente. Excelente. A la última pregunta de esta parte, entonces, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Pastor, Y seréis. sí, sí, pastor. Yo digo que yo pediría al Señor que me ayudase en tener esa valentía de poder llevar su palabra, de poder hablar de su palabra, porque muchas veces nos negamos a llevar el mensaje
a veces, muchas veces sentimos como ese miedo y entonces yo creo que es necesario que el Señor, o sea, nos ayudase en esa área para nosotros poder llevar ese mensaje y cumplir el mandato que Él nos ha dado. Entonces yo Ujú. creo que esa sería la parte fundamental de mi vida que pediría a Él que me ayudara en esa parte. Sí, Sí, Pastor. excelente. Gracias, Isaías. Miguel. Y sí, yo la fuerza que tenían Pedro, los hermanos, ¿no? Porque había muerto Cristo y estaban compungidos, estaban mal y igual siguieron adelante. Bueno, esa misma fuerza, ese empuje yo pediría, ¿no? Poder tener eso para poder ayudar a los demás. Y ellos fueron a ayudar a los demás y convirtieron a 3.000 personas en una noche. Eso es lo que yo quisiera, tener esa fuerza de Pedro y de los que estaban ahí con él. Gracias, Manuel. Miguel. Omar. Bueno, yo personal, yo pediría mantener el gozo y la alegría, porque si me mantengo gozoso, voy a reflejar alegría para poder compartir la palabra del Señor donde sea que ande, ¿verdad? Así que ese es mi comentario. Gracias, Omar. Excelente. Muy bien. Y un comentario más de Newton. Sí, hermano, yo le pediría fortaleza, discernimiento, entendimiento y sabiduría para poder llevar, así como Pedro, poder llevar el mensaje de la salvación a más de una persona que está necesitado de saber del amor de Cristo. Gracias, Newton. Muy bien. Algunos ya hablaron de la confianza de compartir la palabra de Dios. En esta historia estamos, o en esta lección, estamos enfocados en la ley y el evangelio. Entonces, otra cosa que podríamos pedir de Dios es que prediquemos fielmente la ley de Dios y enseguida el evangelio, las buenas nuevas. Y también que bauticemos a todos, a todos, dejando en claro que la promesa es para todos. Bien. Ok, muy bien. Entonces, tenemos dos partes más de esta lección. Gracias. Puedo ver otros comentarios en el chat también. Muchísimas gracias por la participación ahí. Excelente. Entonces, el segundo objetivo es identificar dónde Pedro predicó la ley y el evangelio en Hechos 2. Lo que vamos a hacer es dividirnos en grupos pequeños para esta parte, para que ustedes puedan hablar en grupos pequeños sobre estas preguntas de la ley y el evangelio. Pero primero voy a compartir ley y evangelio con ustedes, un resumen de qué son estas dos enseñanzas. Entonces, en la Biblia tenemos estas dos enseñanzas principales, la ley y el evangelio. La ley nos muestra nuestro pecado. La ley es la voluntad de Dios para nosotros. Y sí, nos muestra nuestro pecado. Y el evangelio es lo que hizo Dios para nosotros. El evangelio nos muestra nuestro Salvador. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. El mensaje de Jesús ciertamente es una buena noticia porque nos dice que Jesús obedeció la ley perfectamente en nuestro lugar. Eso es el evangelio. Entonces, la pregunta que tenemos, ¿cuál es un versículo en que Pedro les predicó la ley y un versículo en que predicó el evangelio? Vamos a dividirnos en grupos pequeños. Entonces van a tener algunos minutos para hablar en sus grupos pequeños.
voy a crear grupos muy pequeños de tal vez 3 personas para que ustedes tengan más tiempo para hablar juntos o cada persona que tiene la oportunidad de hablar. Entonces, ¿pueden hablar de estas preguntas? ¿Dónde predicó ley? ¿Dónde Pedro predicó ley? ¿Dónde predicó evangelio en Hechos 2? Y también, si tienen tiempo, ¿qué fue el efecto de sus palabras duras, de sus palabras cuando estaba predicando la ley? ¿Qué fue el efecto de estas palabras? Pastor, Sí, yo, Isaías, yo, dígame. vamos, sí, vamos a dividirnos en grupos pequeños. Entonces, si tiene una pregunta sobre esto, adelante. Yo tengo un aporte para Ok. dar en cuanto a esto. O sea, yo tengo algo para aportar en cuanto a dos preguntas que usted tiene ahí. Pero como es en grupo, no sé cómo me va a ingresar en qué grupo, porque no sé qué grupo pueda aportar. Sí, en este momento van a encontrar sus grupos pequeños y pueden hablar de estas preguntas de ley, donde encontramos ley en la predicación de Pedro, el evangelio en la predicación de Pedro y el efecto um, de la ley, de sus palabras duras. Entonces, ahora Yo le sí, puedo, están abiertos los grupos pequeños. Ustedes pueden ir a los grupos para hablar de estas preguntas. Ok, tenemos algunos que están aquí todavía. Está bien, podemos hablar aquí en este grupo también. No tienen que ir a sus grupos pequeños. Entonces, sí. Francisco o José, no sé si ustedes pueden comentar o participar en este momento. Pero ¿dónde predicó Pedro la ley en Hechos 2? Francisco, ¿le gustaría comentar? Tiene que abrir su micrófono si quiere comentar. Y ahora tenemos Rigoberto también. Sí, Francisco. ¿Tiene una respuesta a dónde predicó Pedro la ley en Hechos 2? Hechos 2. Buenas noches a Buenas todos. noches. En el nombre de Jesucristo, la bendición sea para todos. La ley en Hechos 2, pues
lo que dice la ley es lo que los que no creyeron en Jesucristo no están de acuerdo de que ellos sigan siempre enseñando la doctrina de Jesucristo. Entonces, ellos obedecen a la ley y han trabajado sobre la ley, pero estos primeros cristianos enseñan por primera vez el Evangelio. Entonces, ahí al entender y aprender del Evangelio, dejamos atrás la ley, que ya no tiene efecto en el Evangelio. Así lo entiendo. Amén. Ok, gracias Francisco. Sí, una buena aportación sobre la ley, el evangelio, el enfoque de la gente. Bien. Y si estamos pensando en la predicación de Pedro en versículo 23, podemos ver la ley también, cuando Pedro dice, ustedes lo aprehendieron, lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Estas son palabras duras para la gente ahí, pero sí, es la ley, es lo que ellos hicieron. También más adelante, versículo 36 dice, sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pero sí, esto es la ley, el pecado de la gente. ¿Comentario más? Ok, entonces, no vamos a... pues yo puedo compartir una cosa del Evangelio y en este momento también voy a cerrar los grupos pequeños para que todos puedan regresar. Pero sí, ¿dónde predicó Pedro el Evangelio en Hechos 2? El Evangelio nos muestra nuestro Salvador y en versículo 38, hemos hablado de estos versículos 38, 39. Arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Y 39. Este evangelio es para todos. La promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que estén lejos también. Ok, bien, otros están regresando. Excelente. Tuvimos nuestro propio grupo pequeño aquí en el grupo principal. Gracias por su participación en estos grupos pequeños. Otros están regresando. No tenemos todos todavía. Ahora sí, todos han regresado a nuestro grupo. Entonces, me gustaría continuar con la última parte, pero primero hay una persona que puede resumir el Evangelio en la predicación de Pedro. Alguien que puede compartir algunos versículos con nosotros antes de terminamos con la Yo, última parte. Sí, Claudio, yo, adelante. Gracias. bueno, nosotros buscamos y nos quedamos con 2:14, donde dice, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas, judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen, las 9 de las mañanas, demasiado temprano para emborracharse. Ok. Perdón, hermano, pero eso sería que el Evangelio. Hermano,
Sí, de los dos. Estaba pensando en la Hermano, ley, el evangelio. el Evangelio, sí. Yo pienso que Evangelio, Pedro lo predica en el versículo 38. El versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Creo que ahí está claramente Pedro evangelizando. Ujú. Excelente, sí. Pastor, Y Isaías, sí, sí, pastor. adelante. Yo también, con el grupo que tenía acá, que estamos acordando, yo veía algo, pastor. Aquí Pedro le predicó a la ley, cuando en el versículo 22, cuando dice varones israelitas. O sea, aquí estaba dirigiéndose a los israelitas. Recordemos que esos israelitas que se basaban y que se basaban y que tenían como base era la ley de Moisés. Y aquella ley de Moisés se había acordado de que ellos tenían que ser circuncidados según la ley, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pedro, yo pienso que él se estaba dirigiendo aquí a estos israelitas que habían sido cimentados o que habían sido, tenían como base la ley y que se estaba dando la circuncisión en cuanto a ellos. Entonces, a estos israelitas era que el apóstol Pedro le estaba predicando aquí en este versículo 22. Y acá Pedro estaba predicando el evangelio a los judíos, pero también a los gentiles, en el versículo 38 y 39, que alcanzo a ver yo porque dice, cuando Pedro le dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, porque para vosotros, versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, yo pienso que las dos formas, los dos versículos que más identifico ahí son esos dos, que yo no sé si usted me puede corregir en algo. Excelente, Isaías. Gracias por sus comentarios. Gracias, Jairo, también, Claudio. Muy bien. Entonces, sí, hemos hablado mucho de ley y evangelio pues en este curso, en esta lección. Ahora con la última parte, básicamente estamos a la hora. Entonces, voy a compartir algunas cosas con ustedes y vamos a tener algunos minutos para comentarios y si hay más comentarios podemos hablar más después o pueden enviarme un mensaje sobre esto. Pero esta es la tercera pregunta del proyecto final. Explicar la frase, la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Entonces, básicamente, estamos pensando con esta frase en la ley y el evangelio. La ley es lo que Dios quiere. Dios es santo y pide que nosotros seamos santos. Hemos pecado y la ley sirve para que reconozcamos nuestro pecado delante de Dios. Y los efectos de la ley, terrores de conciencia, culpa, una conciencia golpeada. Eso es la conexión que tenemos con las palabras de Pedro, sus palabras duras. Después de todo esto, en versículo 39, la gente dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces, esto es el efecto de la ley. El efecto de la ley. Terrores de conciencia, culpa, una conciencia golpeada en esta situación. Y el evangelio.
el evangelio, lo que Dios hizo en amor por el mundo. Jesucristo es perfecto y dio su vida perfecta en muerte para pagar el precio de tus pecados. Dios lo resucitó. Por la fe en Cristo, Dios te ha salvado y te ha justificado. El evangelio es darles a los pecadores el perdón y la vida que Cristo les aseguró. ¿Y los efectos del evangelio? Es básicamente el opuesto. Tenemos el efecto del evangelio es fe, paz, gozo, esperanza. Esto es el efecto del evangelio. Entonces, para comentar sobre esta frase, la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido. O sea, cuando la gente no está consciente de su pecado, necesitan escuchar la ley, necesitan ver su pecado. Esta es la primera parte, afligir al cómodo. La gente que no están consciente de su pecado necesitan escuchar la ley, necesitan ver su pecado. Y cuando alguien siente la culpa de su pecado, ya le hace falta escuchar el evangelio, las buenas nuevas del perdón y la vida eterna en Cristo. Entonces, estas son las dos partes. Cómo usamos estas dos enseñanzas principales de la Biblia. ¿Cómo usamos la ley? Usamos para mostrar el pecado. ¿Y cómo usamos el evangelio? Para mostrar lo que Jesucristo ya hizo para nosotros en la cruz y en su resurrección. Comentarios de esta parte antes de terminamos la lección de esta noche. Tenemos tiempo, tal vez 2 o 3 comentarios, si hay algunos. Miguel. Sí, no, nos quedamos con que yo me quedé, tenía anotado acá los versículos 23, ¿no? Que era ley, 2, 23 y 36, que era la ley. Y no dijimos el versículo 23 que, bueno, eso, me quedó colgado eso. Gracias. Gracias, Miguel. ¿Algo más para compartir antes de terminar la lección esta noche? Bueno, pastor, dice que la Biblia, que Jesucristo es el fin de la ley, es Cristo para salvación a todo aquel que cree, ¿no? Y será predicado este evangelio por testimonio a todo el mundo. Después vendrá el fin. Allí Pedro, cuando el Señor lo usó, llenó el Espíritu Santo, predicó porque el Señor le había dicho que le había dado la llave. Y él fue el primero que abrió allí y el evangelio se esparció. Porque Felipe predica en Samaria, lleno del Espíritu Santo también. Y los samaritanos aceptaron a Cristo y allá entonces se convierte el etíope allí en el desierto con Felipe, y Felipe va al continente africano, el etíope va al continente africano a predicar el evangelio y el evangelio se esparció por todas partes. Y ahora con las redes sociales, yo creo que el evangelio ha llegado hasta el último rincón de la tierra. Ese cumplimiento de la palabra, y ahí vemos un milagro tremendo, el poder del Espíritu Santo esparciendo el evangelio por todas partes, porque este evangelio hay que predicarlo, esta buena nueva de salvación a todos los hombres, y entonces vendrá el fin. Ok, Amén. gracias Jesús. Jairo, damos la palabra para los últimos comentarios. Me parece muy bien lo que acaba de decirle el hermano, porque mire que cuando el Señor Jesucristo dice en su palabra, ir y predicar el evangelio, las buenas noticias a todas las naciones, pero él no nos dice cómo. Pero él ya sabía que en el futuro vendrían redes sociales.
vendrían otras maneras de llevar el evangelio. Y el evangelio ha llegado a muchas partes. Y a donde no ha llegado, porque de pronto no han permitido que llegue el evangelio, ya está llegando. Ya el evangelio ha llegado allí a través de misioneros, a través de pastores, de hermanos que han decidido inclusive hasta poner su vida para que se cumpla la profecía. Gracias, Jairo. Sí, el propósito de la iglesia que ah, hablábamos en la primera lección. Vayan y hagan discípulos, la gran comisión. Estamos compartiendo la palabra de Dios. Somos testigos de Jesús en la tierra. Excelente. Pastor, y le aporto algo de último. Sí, Eh, Isaías. sí, pastor, yo estaba viendo y mirando y observando cuando el apóstol Pedro fue allá en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 36, dice que fue visitando a la ciudad de Lida y dice que ahí había un paralítico que se llamaba Eneas y dice que él le fue y le conoció de que estaba ese paralítico ahí en Lida porque él estaba visitando a esa ciudad. Y entonces se acercó a él y le compartió la palabra y le habló y bueno, y le dijo, levántate. Y fue sanado este hombre. Pero algo bueno que yo veo ahí es que en medio del compartimiento, de llevar el evangelio a aquel lugar, dice la palabra del Señor, que se convirtieron toda la familia. Todos los que estaban ahí se convirtieron al ver el milagro que Dios había hecho en Eneas. Entonces, podemos ver cómo el apóstol Pedro se esforzó, se extendió el evangelio a través del apóstol Pablo, y eso me parece que es un buen ejemplo para nuestra vida, ¿verdad? Es siempre tratar de tener en cuenta eso, llevar el evangelio, porque son muchas personas que de pronto el Señor tiene un propósito con una persona en un hogar, pero también tiene ese propósito con toda la familia de que se convierta en el evangelio. Me parece interesantísimo ese pasaje, esa partecita ahí. Eso era, pastor, el aporte. Gracias, Isaías. Muy bien, gracias a todos por Profesor, su participación esta una pregunta noche. fuera de esto, perdón. Sí, Se calcula que falta muy poco para la avenida. ¿Qué opina usted? Pastor, por aquí está lloviendo durísimo, durísimo, está lloviendo. Si se va la luz, ahorita hace un bajón y quedé sin internet. Pero si ya sabe que si se me va, quedo. Bueno, Dios le bendiga. ok, gracias, Jesús. Sí, Miguel, lo que podemos hacer Sí. es hablar un poco más después de la oración, si está bien con usted, para que podamos terminar en Sí, no, esta no, parte ahora. yo creo que falta poco porque Ok, se está secando el río, se está ujú, cumpliendo casi todo. sí, ujú, Por eso nada más. Después, sí, no es grave. de las Es algo más, nada señales. más. Sí, ok, La señal. Después gracias. no es para. Sí, Porque gracias, Miguel. yo creo, yo por lo que veo, por lo que leo y por lo que escucho, que estamos muy cerca. Excelente. Es importantísimo llevar la palabra a todos, entonces. Sí. Sí. Bien. Ok. Entonces, para terminar, esta pregunta es una parte del proyecto final, la tercera pregunta en el proyecto final. Entonces, ustedes Y estamos pueden en la mitad. explicar pueden explicar esta frase en el proyecto final. Esta es la tercera pregunta. Hay 8 preguntas en el proyecto final. Y la tarea para para la próxima clase, la próxima lección es ver el video de la lección 4. Voy a compartir este video mañana por la mañana y darles un vistazo a Hechos 3, capítulo 3 a capítulo 8. Vamos lo que vamos a hacer es enfocarnos en Hechos 9, pero obviamente hay
algunos capítulos entre 2 y 9. Entonces, si ustedes tienen tiempo y pueden leer todo, excelente. Si pueden solamente ver los títulos, está bien. Pero darles un vistazo por lo menos a estos Hechos 3 a 8 y vamos a enfocarnos en Hechos 9 en la próxima lección. Y entonces terminamos con la bendición esta noche. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Gracias por la participación esta Bendiciones, noche. pastor. Gracias por todo. Tengan buenas Bendecida noches noche para todos. todos, Dios los bendiga. hermanos. Ven, amén. Saludos. Abrazo. Bendiciones. Hasta Dios le luego. bendiga, pastor. Gracias. Bendiciones a todos. Un Pastor, placer, Muchos pastor. hermanos, gusto, Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Feliz noche. Bendiciones. Hasta luego. Gracias, Omar. pastor, quería comentar algo. Bendiciones a todos. Muy Pastor, excelente la enseñanza del día de hoy. Dios bendiga a nuestro profesor y a cada uno de los que estamos en el estudio. Amén. Gracias, Amén, Francisco. hermano. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.